Buenos días, queridos estudiantes. Vamos a ver la tarea número 8. El tema es una pregunta. Dice, what are you going to give your... Y deja un espacio acá. Y en español significa ¿qué le vas a regalar a tú? Y aquí debemos agregar a quién le vamos a regalar algo, ¿verdad? Dice, antes de analizar esta pregunta se debe hacer un recordatorio del nombre de los miembros de la familia en inglés. Acá tenemos a los miembros de la familia. Vamos a repasarlas en español y en inglés. Muy bien, vamos con la número 1. Wife, esposa. Husband, esposo. Parents, que son padres. Mother, madre. Father, padre. Children, que son hijos. Daughter, hija. Son, hijo. Sister, hermana. Brother, hermano. Grandparents, acá son los abuelos. Tenemos a grandmother, que sería la abuela. Grandfather, abuelo. Y tenemos grandchildren, que serían los nietos. Tenemos granddaughter, nieta. Grandson, nieto. Aunt, tía. Uncle, tío. Niece, sobrina. Nephew, sobrino. Cousin, primo. Ahora que se ha repasado el nombre de los miembros de la familia, analicemos la pregunta. What are you going to give your wife? ¿Qué le vas a regalar a tu esposa? Vemos que la estructura es palabra interrogativa, what, verbo to be como auxiliar, are, pronombre personal, you, going to, que significa ir a, acá, más el verbo dar, esto significa dar o regalar. Se pronuncia give. La mayoría de las palabras que terminan con E son mudas. Por eso, este verbo la pronunciamos como give. Dar. Más el adjetivo posesivo, en este caso es your. No debemos confundir you y your. Más el miembro de la familia. Ya tenemos el miembro de la familia, que en este caso es wife, esposa, más el signo de interrogación. Recordemos que en inglés va únicamente al final. Para dar respuesta a esta pregunta se utiliza la siguiente oración. Acá tenemos I'm going to give. Acá tenemos I'm going to give. Yo voy a regalar o yo voy a dar my husband o my wife. Aquí elegimos I'm going to give my wife. Yo le voy a dar a mi esposo a present, un presente o un regalo. Acá en lugar de present podemos nosotros cambiar y especificar qué le vamos a regalar. Un carro, un libro, un teléfono, una computadora, etc. También podemos utilizar únicamente, como nos dice acá, el adjetivo posesivo, sin tener que mencionar al miembro de la familia, porque se sobreentiende. En lugar de decir I'm going to give my husband a present, que en español significa yo voy a darle a mi esposo un regalo, en lugar de decir eso, decimos I'm going to give him a present.
yo voy a darle a él un regalo. O la segunda que dice, I'm going to give my wife a present. Yo voy a darle a mi esposa un regalo. En lugar de eso decimos, I'm going to give her a present. Yo voy a darle a ella un presente. Expliquemos. My, la palabra mine, adjetivo posesivo. My significa a mí, algo que yo poseo. Luego tenemos him, que significa su, de él o a él. Y tenemos her, que significa a ella, o también significa su de ella. Y por último tenemos your, que significa a tú o a su. La estructura es pronombre más verbo to be, más going to, más verbo give, que significa dar, más miembro de la familia, más el objeto. Veamos acá el ejemplo. Acá dice, I am going to give my father a car. Yo voy a darle a mi padre un carro. Acá tenemos el adjetivo posesivo. ¿De quién es el padre? Mío. Yo voy a darle a mi padre un carro. Veamos otros ejemplos para entender cómo funciona el adjetivo posesivo. Y tenemos esta oración. Dice, ella va a darle a su hijo un reloj. Vamos a traducirlo. Ella es she. Luego de she nos piden que agreguemos el verbo to be como auxiliar. Eso quiere decir que si es auxiliar no se traduce al español. Le dimos she, como es una tercera persona le corresponde is. She is. Luego va a, se dice going to, lo que hemos repasado en las lecciones anteriores. Ahora, darle, que era el verbo give, escribimos give, she's going to give a su hijo. Acá nos hacemos la pregunta, ¿de quién es el hijo? De ella, de ella. Entonces utilizamos her, que significa su de ella. She is going to give her, ¿a quién? A su hijo, her son, a su hijo, significa esto, her son, a su hijo, recordemos que acá utilizamos a o an, luego reloj, que decimos watch. Watch también es un verbo, significa mirar, pero acá lo vamos a traducir como reloj. La oración queda como she's going to give her son a watch. Ella va a darle a su hijo un reloj. Veamos el siguiente ejemplo para seguir comprendiendo mejor cómo funcionan los adjetivos posesivos. La oración dice, ella va a darle a su madre un carro. Él, en inglés se dice he. Utilizamos el verbo to be, que como también es una tercera persona, utilizamos is. Luego va a, sigue siendo going to. Luego el verbo que es give, he is going to give a su madre. ¿De quién es la madre? De él. Entonces utilizamos his. He is going to give his. His ¿qué? Madre. His mother. Entonces his mother significa su madre. Luego decimos a, car, y nuestra oración traducida queda como he's going to give his mother a car. Muy bien, veamos el último ejemplo. Dice, yo voy a darle a tu padre un libro. Yo es I. Recordemos que después de I va el verbo to be como auxiliar, que para I es am. Luego going to, porque significa irá. I am going to. El verbo give. ¿A quién? A tu padre. ¿De quién es el padre? ¿Suyo o tuyo? Entonces, utilizamos your. ¿Tu qué? Padre. Your father.
Un, libro, book. Y nuestra oración traducida quedaría como I am going to give your father a book. Recordemos que podemos realizar la contracción de I am y nos quedaría así. I'm going to give your father a book. Revisemos la hoja de trabajo. Número 1. Al presentar esta hoja de trabajo, debe adjuntar una carátula. 2. Busca el significado de las siguientes palabras y escríbelas según corresponde. Tenemos acá las palabras a watch, a briefcase, a perfume, a bracelet, a jacket, a sweater, flowers, candy, a bicycle, a doll. Acá en su guía tiene un error. Aparece la A en lugar de O. Por favor, lo corrige. Número 3. Formula y escribe la pregunta utilizando la información proporcionada en cada imagen en base a la pregunta vista con anterioridad. Luego escribe la respuesta. Sigue el ejemplo 1. Muy bien. Ustedes únicamente van a tener la información, el miembro de la familia y un objeto. Y vamos a utilizar la pregunta que estamos aprendiendo. What are you going to give your husband? ¿Qué le vas a dar o regalar a tu husband? Aquí tenemos la palabra husband. Y acá nos indican que le vamos a regalar. Entonces decimos, yo voy a regalarle a él un reloj. Acá tenemos el objeto que nos dice un reloj. La traducimos. Ustedes no deben traducirla, pero voy a realizar la traducción para que lo entiendan de mejor manera. Entonces quedaría como yo voy a darle a él. Aquí ya sabemos que a él es husband. Yo voy a darle a él un reloj. Así es como deben realizarlo. Acá tenemos un recordatorio. Him significa a él. Her, a ella. Your, a tú,